Como podemos observar, estas son las diferentes cuentas que conforman el total de nuestros activos. Dentro de ella tenemos banco con 332.419.000 pesos y tenemos unas inversiones de 29 millones de pesos. La entidad también maneja clientes, una cartera por 62.694.000 pesos. Podemos notar que también tenemos unas retenciones y autorretenciones, de las cuales las cifras se presentan en pantalla. Vemos que la mercancía no fabricada por la empresa, que está grabada con un 19%, asciende a los 55.440.000. La inversión que la entidad hace en edificios, maquinaria y equipo, por mencionarlo cifras más altas, sería edificios con 250 millones de pesos, maquinaria y equipo con 52 millones y equipo de cómputo por 3.567.000 y la flotilla de equipo de transporte que sería de 90 millones de pesos, para un total de activos de 878.374.678 pesos. Ya pasándonos acá a los pasivos, podemos ver que los rubros más considerables o más significativos, no dejando de lado las otras partidas que hacen parte de los pasivos, serían las obligaciones financieras. Como podemos ver, la empresa tiene una obligación financiera o maneja obligaciones financieras por 92 millones de pesos, de los cuales también tiene unos intereses por pagar de 659.000 pesos. Y también existe una deuda con proveedores nacionales de 37.309.000 pesos. Aquí también podemos observar que la empresa tiene retenciones en la fuente, las cuales ha aplicado, y también tenemos las retenciones por IVA, y como podemos observar no hay salarios por pagar, pero sí hay vacaciones, cesantía y primas de servicios por cancelar, para un total de pasivos de 165.997.000. Por otra parte, el patrimonio está compuesto por los aportes sociales, los cuales ascienden a 697.267.000. Y también hay una utilidad del ejercicio, la cual su cifra asciende a 15.110.000, para un total de patrimonio de 712.377.000, para un total de pasivo más patrimonio de 878.374.678 pesos, la cual coincide obviamente con el total de activos. Como podemos observar, el total de ingresos para este periodo fue de 84.392.000, de las cuales se componen o está compuesta las siguientes cuentas. Vemos que la empresa tuvo una comercialización de mercancía grabada al 19%, con un total de 60.849.000. También vendió mercancía con tarifa del 5% para un total de 14.373.000. Mercancía excluida por 9.079.000 y obtuvo unos intereses por 89.000, para un total de ingresos de 84.392.000. Bueno, podemos ver también que la empresa tuvo unos gastos, los cuales están compuestos por todo lo que son sueldos, horas extras, auxilio de transporte, cesantía, interés sobre cesantía, etcétera, y de los cuales podemos ver que la cifra más considerable, teniendo en cuenta la importancia de todas las cuentas que representan los gastos, sería el sueldo, que obviamente
debe ser alto por todo lo que tiene que ver con el pago a los trabajadores, que sería por 3.864.000. También podemos ver que hay un pago de horas extra, se cancela también a los trabajadores un auxilio de transporte, cesantía, interés sobre cesantía y demás. También podemos observar que tenemos un costo de venta, el cual asciende a 50.484.000, el cual, junto con el gasto que hemos mencionado anteriormente, y que la cifra total es de 12.008.000 pesos, al restársele al total de ingresos nos da una utilidad antes de impuestos de 21.899.000, y que después de haber aplicado este impuesto, que sería de 6.788.000, nos da una utilidad neta de 15.110.000 pesos. A continuación presentamos la declaración mensual de retenciones en la fuente, que como sabemos se presenta en el formato número 350 de la DIEN. Este formato en la parte superior nos presenta tanto la información general de la empresa, en este caso su nombre, su número de identificación tributaria, el código de dirección seccional, así como el año gravable y el periodo en que se presenta la declaración en la fuente. En la parte inferior nos presenta 3 columnas: el concepto por el cual o los conceptos por los cuales pueden haber retenciones a título de renta, la base sujeta a esa retención y el valor a retener. Para llenar estas casillas, lo primero que debemos hacer es traer la información de nuestro ejercicio donde hayan retenciones y plasmarlas aquí. En este caso hubieron 4 retenciones. Después de esto debemos consolidar la información. En este caso, al consolidarla, nos quedan 2 conceptos: retención en la fuente por servicios y retención en la fuente por compras. Cabe aclarar que estas compras, este consolidado de retenciones por compras, son de 2 compras menos una devolución en compra que realizamos. Aquí tenemos las bases gravables, los porcentajes de retención practicada y el valor total de la retención practicada. También contamos con una autorretención, ya que hicimos una transacción con una empresa que pertenece al régimen simple de tributación. Luego de tener este consolidado, lo que hacemos es trasladar esta información al formulario. Entonces empezamos por los conceptos. En este caso el primero es por servicios, retención de una fuente por servicio, la base gravable y el valor retenido o el valor de la retención. En este caso 2.080.000 respectivamente. Nos vamos acá y efectivamente se encuentran los 2 millones y los 80.000. La otra retención que tenemos consolidada es la retención por compras, que como lo dije anteriormente son de 2 compras menos una devolución por compra que se realizó. En este caso tenemos la base gravable de 68.681.000 y el valor de la retención por 1.717.000. Se plasma en la casilla 36 y 61 respectivamente. No contamos con otras retenciones,
por lo cual la siguiente en colocar es la autorretención practicada en venta, que como nos damos cuenta son 6.296.000 pesos la base, la tarifa del 0,40% y el valor de retención de 25.000 pesos, que lo vemos en estas casillas. Luego, como no tenemos más retenciones ni autorretenciones, lo que hacemos es hallar el total de retenciones en la renta y complementario, que es sumando de la casilla 52 a la 76, que es desde la primera retención, que sería por rentas de trabajo, que en este caso no contamos, hasta la casilla 76 menos la casilla 77. En este caso el total de retenciones nos da 1.822.000. Como no contamos con retenciones practicadas a título de IVA, no tenemos nada, entonces el total de retenciones es de 1.822.000 y ese va a ser el total a pagar por declaración mensual de retenciones en la fuente. A continuación presentamos nuestra declaración del impuesto sobre las ventas IVA, que se realiza en el formulario número 300. El primer dato a proporcionar es el año gravable en el cual se va a presentar, su respectivo periodo, los datos del declarante, casilla número 5, número de identificación tributaria, su NIT, con su respectivo dígito de verificación. En la casilla 11, su razón social, en este caso el mejor producto SAS, y el código de dirección seccional. También nos pide que indiquemos la periodicidad de la declaración, en este caso es bimestral. Los primeros valores a presentar son los ingresos. En la casilla 27 tenemos los ingresos por operaciones grabadas al 5%, que da un total de 14.667.000, que son de una venta realizada a la Comercializadora del Caribe S.A. La casilla número 28, por operaciones grabadas a la tarifa general, o sea 19%, que son 62.564.000, que es una venta realizada a Comercializadora del Caribe S.A. más una venta realizada a Sabana del Producto S.A. La primera por un valor de 57.142.857 y la segunda por 5.421.008 pesos, que redondeándolo da este valor 62.564.000 pesos. No tenemos ingresos por exportaciones, ni de bienes ni servicios, ni por venta a sociedades de comercialización internacional, ni zonas francas, ni ingresos por juegos de suerte y azar. El siguiente ingreso que contamos es por una operación excluida con Comercializadora del Caribe S.A. por un valor de 9.458.000 pesos, para un total de ingresos brutos de 86.689.000.
En la casilla 42 nos presenta las devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. En este caso hubo una devolución a la comercializadora del Caribe S.A. de la comercializadora del Caribe S.A. por un valor de 2.386.000 pesos, para un total de ingresos netos recibidos durante el periodo de 84.303.000 pesos. En las siguientes casillas debemos llenar los valores de las compras. De la casilla 44 a la 49 nos pide por importaciones. En este caso no tenemos. De la casilla 50 a la 54 nos pide compras nacionales, que si contamos con estas compras. La primera por bienes grabados a la tarifa del 5% por 9.996.000 pesos a la empresa Material Fino Limitada. La segunda compra a tarifa general 19% de 54.520.000, que es una compra realizada primero a Material Fino Limitada por 44.100.000 y otra compra realizada al Chavo del Ocho SAS por 10.420.000 para un total de 54.520.000. No hicimos compras de servicios grabados al 5%. Sí compras de servicios a la tarifa general 19% por un valor de 2.731.000 para un total de compras e importaciones de 67.242.000 pesos, menos una devolución en compra, ya que le devolvimos material a Material Fino Limitada por un valor de 2.205.000 para un total de compras netas de 65.042.000 pesos. A continuación ya se empiezan a liquidar los impuestos, en este caso el IVA, y contamos con el impuesto generado a tarifa general y a tarifa del 5%. Como sabemos, este impuesto generado ha sido de las ventas realizadas durante el periodo. Entonces nos vamos a las ventas del 5%, que son 14.667.000 por 5%, da un total de 733.000 pesos. Y a la tarifa general, que es de la multiplicación de 62.564.000 por el 19%, para un total de 11.887.000 pesos. Continuando con el impuesto generado, nos vamos a la casilla, de las casillas 62 a la 65. No contamos con ningún valor para discriminar. En la casilla 66 contamos con un valor de 381.000 pesos, que corresponden al IVA recuperado en devoluciones en compra, que sumado a los otros IVA generados de la tarifa al 5% y de la tarifa general, nos da un total de impuestos generados por operaciones grabadas de un total de 13.000.000 pesos. A continuación pasamos al impuesto descontable.
la liquidación privada del impuesto al contable, que empieza con las importaciones, ya sea el 5% tarifa general, que no contamos, de zona franca, que tampoco tenemos, de compra de bienes grabados a la tarifa del 5%, que está acá en las compras de bienes nacionales grabados a la tarifa del 5%, o sea, 9.996.000 por el 5%, un aproximado de 500.000 pesos. También por compras de bienes grabados a la tarifa general, compras de productos grabados, de bienes grabados a la tarifa general de 54.520.000 por el 19%, nos da 10.359.000. No tenemos por licores, por servicios grabados al 5%, pero sí contamos por servicios grabados a la tarifa general, que se encuentra en las compras nacionales de servicios grabados a la tarifa general, que es de 2.731.000 por el 19%, para un total de 519.000 aproximado, para un total de un impuesto pagado o facturado de 11.378.000 pesos. A continuación tenemos el IVA resultante por devolución en venta, que es de 381.000 pesos, que se les restan, que se suman al impuesto descontable, para un total de un saldo a pagar por el periodo fiscal del impuesto generado menos el impuesto descontable, que nos da un saldo a pagar de 1.242.000 pesos. Pero tenemos una retención por IVA que nos practicaron por un valor de 154.500 pesos por la venta realizada a la empresa del régimen simple de tributación, para sacar un saldo a pagar del impuesto, de el saldo a pagar por el periodo fiscal menos la retención de IVA, para un saldo a pagar por impuesto de 1.887.500 pesos. El mismo formato de IVA nos calcula un total a saldo a favor a imputar al periodo siguiente, o sea que es como un anticipo al periodo siguiente, de 154.500 pesos. Y el saldo total a pagar viene siendo el de la casilla 88 por 1.088.000 pesos. Y bueno, continuando con la presentación de impuestos, sigue el impuesto de industria y comercio y complementarios, que se va a presentar en la ciudad de Sincelejo en el año gravable 2020, primer bimestre. Bueno, como podemos ver en el formulario, en la sección A nos piden datos generales de la empresa, como su NIT, su número de matrícula, razón social, representante legal, número de establecimientos, entre otros. Ya en la sección B nos piden la discriminación de los ingresos netos. En este caso hubo ingresos netos por 84.392.010 pesos. Recordemos la actividad de nuestra empresa, que tiene código 4663, que es la comercialización al por mayor de productos para ferretería, pinturas, entre otros. Bueno, a estos ingresos netos se le saca el 8 por 1000, que daría 675.136 pesos. Bueno, nos vamos más abajo en la sección C. Como podemos ver, aquí nos aconsejan que redondeemos los valores al múltiplo de 1000 más cercano. Bueno, aquí en la sección C es base gravable. Nuevamente lo pide el total de ingresos brutos obtenidos en el periodo, que fueron 84.392.000 pesos, menos devoluciones, menos ingresos brutos obtenidos fuera del municipio y menos deducciones. En este caso no tenemos ninguna de las tres.
por lo que quedan los mismos ingresos, 84.392.000 pesos. A estos ingresos se le saca la liquidación privada de impuestos. En la casilla 18 tenemos el impuesto de industria y comercio, que sería el 8 por mil de 84 millones, lo que daría 675.000 pesos. Luego, el impuesto de avisos y tableros, que corresponde al 15% del impuesto de industria y comercio, que daría 101.000 pesos. También sacamos lo que sería la tasa bomberil, que corresponde al 3% del impuesto de industria y comercio. Y por último, la sobretasa con destino al deporte, que es el 5% del impuesto de industria y comercio. Ya la sumatoria de todos esos impuestos y tasas nos daría 830.000 pesos. Cabe resaltar que también hay que sacar el anticipo que corresponde al 40%, al 40% del impuesto a pagar. En este caso serían 311.000 pesos. Se le suman las sanciones si da lugar, pero en este caso como no hay sanciones, se suma el anticipo con el total de impuestos y sobretasas, lo que nos da un valor de 1.141.000 pesos a pagar. Bueno, aquí podemos, como dije anterior, se le suman si hay sanciones, se le ponen las sanciones o intereses en mora y se le restan las cuotas voluntarias canceladas, el incentivo tributario por pronto pago. Bueno, aquí muy importante, hay que descontar las retenciones que nos practicaron durante el periodo a título de impuesto de industria y comercio. En este caso fueron 552.000 pesos. Este valor se le resta al valor a pagar, que sería 1.141.000 pesos, lo que nos da un total saldo a pagar de 589.000 pesos. Bueno, y se pone saldo a pagar, se firma por parte de los responsables de parte y parte y sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con las declaraciones, seguimos con la declaración de renta y complementarios. Con el formulario 110 para personas jurídicas. El año grabable es el año 2020. El número de identificación tributaria es 900-257-859 con dígito de verificación 3. En la casilla número 33, que corresponde a patrimonio y tiene el nombre de efectivo y equivalente al efectivo, ahí contamos con 333.419.571 pesos a final del periodo. En cuanto a inversiones e instrumentos financieros, contamos con un CDT por 29 millones de pesos. En cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar, tenemos la cuenta de clientes, que cerró el periodo con 62.294.320 pesos. En inventario contamos con 56.796.786. La empresa también cerró el periodo con 395.567.000 pesos invertidos en propiedad, planta y equipo, lo que nos da un total de patrimonio bruto de 876.077.677 pesos. A este patrimonio bruto se le restan los pasivos, que aquí los pasivos están ya sumados un total que el pasivo corresponde a los proveedores y a las obligaciones financieras, que sumado da 130.123.980. Una vez que le restamos esto al patrimonio bruto, nos da un patrimonio líquido de 745.953.697 pesos. Bueno, continuamos con la casilla 44, que son los ingresos brutos de actividades ordinarias, que arroja el estado de resultado con unos ingresos de 84.392.010 pesos y unos ingresos financieros por el CDT de 89.417. Además, no tenemos más ingresos para un total de ingresos brutos de 84.481.427. Se presentaron unas devoluciones por valor de 2.205.000 pesos, lo que nos da un total de ingresos netos de
276.427. De los ingresos de la mercancía vendida, y el costo de la mercancía vendida fue de 50.484.214. Tuvimos gastos de administración por 6.050.267, gastos de distribución y venta, gastos financieros, y la sumatoria de todos estos gastos nos da 62.493.002 pesos. Todos estos gastos se les restan a los ingresos netos para tener como resultado en la casilla 64 la renta líquida ordinaria del ejercicio, que nos da 19.783.425 pesos. Bueno, aquí seguimos, renta líquida. Vemos que no tenemos pérdida líquida de ejercicio ni compensaciones y tenemos el mismo resultado, renta líquida sin casillas. Vamos al otro costado acá, en continuación de la renta. No tenemos ganancias ocasionales, ni ingresos por ganancias ocasionales, ni costos por ganancias ocasionales, nada de eso. Y aquí en este sector calculamos el impuesto sobre la renta líquida, que sería el 32%, lo que nos da 6 millones, perdón, que nos da 6.330.696. No contamos con descuentos tributarios, para un total igual al valor anterior del impuesto neto de renta. En sobretasas, impuesto a ganancias, descuento por impuestos pagados, todo eso cero, porque es el primer año de la empresa, el primer periodo, no hizo ninguno de estos movimientos. Para al final tener un impuesto a cargo de 6.330.696. A este impuesto se le resta lo que fueron las autorretenciones practicadas durante el periodo, que fueron 2.003.485 pesos. Bueno, aquí tenemos que sacar el anticipo sobre el total impuesto a cargo, que sería, como es el primer año de la empresa, sería el 25% del total del impuesto a cargo, lo que nos daría 1.081.803 pesos. Bueno, a este anticipo se le suma el impuesto a cargo y nos daría un saldo a pagar por 5.409.014. En sanciones va cero. En saldo a favor, no tenemos saldo a favor. No tenemos valor impuesto exigible por obra por impuestos modalidad de pago 1 ni modalidad de pago 2. Entonces, el impuesto o el saldo a pagar sería 5.409.014. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hablando entonces un poco de la información exógena, tenemos el formato 101 en el cual tenemos los abonos en cuenta y las retenciones practicadas. Como podemos ver, las negociaciones que se hicieron o los pagos que se efectuaron, se hizo entonces con pago del seguro, telefonía, negociaciones con materiales El Fino LTDA, el Chavo del 8 SAS, pago a la arrendadora y el pago a los trabajadores. Y como podemos ver, los montos o pagos a abono en cuenta deducible fueron de seguro 1.428.000, telefonía 347.000, las negociaciones con el señor Juan David Torres sería por 1.906.000, materiales El Fino sería por 67.833.000, el Chavo del 8 SAS sería por 12.066.000 y el pago a la arrendadora sería por 1.120.000. Ya después tendríamos los pagos a los trabajadores y la cifra ascendería a 1.496.000. Y podemos ver que las retenciones en la fuente que fueron practicadas fueron con el señor Juan por 80.000, con materiales LTD Alfino por 1.000.000
511.000, con el chavo del 8 SAS por 260.500, y el pago que se hizo la arrendadora tuvo una retención de 33.950. Hablando entonces del formato 103, que sería las retenciones en las fuentes que nos practicaron, podemos ver que hubieron negociaciones con la comercializadora del Caribe SAS y la vivienda SAS para un valor acumulado del pago o abono en cuenta a la retención en la fuente de la comercializadora por 81.267, y la retención que le aplicaron fue de 2.031.000, y con de vivienda SAS hubo un pago abono en cuenta sujeto a la retención por 89.417, y la retención fue de 6.259. Pasándonos entonces al formato 105, podemos ver que se dieron negociaciones con materiales El Fino y LTDA, y tenemos que el impuesto de contable fue por 8.878.800, y el IVA resultante por las devoluciones en ventas acumuladas sería de 4.18. Asimismo tenemos que el impuesto de contable con el chavo del 8 SAS fue de 1.979.800. El impuesto por pagar en el formato 106 a las ventas, que sería entonces con negociaciones con comercializadora del Caribe, con un impuesto generado de 11.590.000 y un IVA resultante por devoluciones en compras anuladas por 340. Y con la Sabana del Producto SAS sería un impuesto generado por 1.029.000. Pasándonos al ingreso recibido, tenemos que en el formato 107 hubo unos ingresos brutos con comercializadora, con negociaciones con comercializadora del Caribe SAS por 81.267.000, y que hubieron devoluciones, rebajas y descuentos por 2.385.000. Asimismo tenemos que los ingresos brutos recibidos con negociaciones de Sabana del Producto SAS fueron de 5.421.000, y de vivienda SAS por 89.417. Ya en el formato 108 de saldos de cuentas por cobrar tenemos que la negociación fue con comercializadora del Caribe SAS, y que el saldo en cuentas por cobrar sería de 64.985.000. Pasándonos entonces al saldo de cuentas por pagar en el formato 109, tenemos que el material fino LTDA se tiene un saldo en cuentas por pagar de 27.811.000. Al chavo del 8 SAS se tiene un saldo de cuentas por pagar de 12.066.000, y a Luis Ponce un saldo de 24.300.000. En el formato 1010 de información de socios accionistas, tenemos entonces que hubieron un valor patrimonial, aporte de cada uno de los socios por 240.522.400 pesos. Y en el formato 1012 de información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos, valores y cuentas de ahorro y corriente, que cuál fue en el Banco de Vivienda, se efectuó en el Banco de Vivienda, el valor asciende a 332.419.000. Y ya en el formato 2276, que sería la información de rentas de trabajo y pensiones, tenemos lo que son todos los trabajadores
el total de ingresos brutos de rentas de trabajo, que sería de 1.288.000, y que los aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad sería de 166.000, que sería el aporte que hacemos en las rentas de trabajo y pensiones a nuestros trabajadores.